De cada 100 personas que están en la posibilidad de trabajar, solo 37 lo hacen en condiciones adecuadas, porque si se desfasa, yo estoy diciendo que estoy muy bien y la praxis económica me dice lo contrario, al final del día no te voy a terminar creyendo el discurso. No dejemos de producir petróleo, hagámoslo mientras podamos, invirtamos mientras podamos, para que la gente sienta que sí están cambiando las cosas, que la decisión que se tomó sí está beneficiándome. Y eso es lo que yo creo que al gobierno le falta reforzar esa estrategia. Si tuviese que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora en la que ustedes estén viendo este programa o este nuevo programa de Las Cosas Como Son. El día de hoy también seguimos teniendo un invitado especial, amigo de la casa, amigo personal, pero que sin duda alguna respeto muchísimo su trayectoria, todo su bagaje y todo su conocimiento en materia económica, ¿no? Con ustedes, Jorge Calderón, amigo de esta casa, rector de un prestigioso tecnológico de la ciudad de Guayaquil, y con él estaremos conversando todo sobre la economía del país, cómo se traspola esto, cómo se mejora, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, o cómo podemos ayudar al final de cuentas a mejorar la economía del país en líneas generales. Jorge, bienvenido a Las Cosas Como Son, un gusto tenerte acá en casa. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente muy complacido de estar aquí en el podcast. Yo creo que es importante este programa para poder conversar sobre economía y otros temas que puedan ser de interés a quienes nos vayan a escuchar. Chéverísimo, ahí lo tenemos a Jorge. Jorge, arranquemos con la pregunta básica. ¿Cómo al final de cuentas, a ver, para mí la economía sin duda alguna es uno de los ejes fundamentales que debería tener no solamente cualquier gobierno, en líneas generales el país como tal? ¿Cómo se mejora eso? ¿Qué tan importante es la economía en el desarrollo de un país? ¿Cómo es importante o qué tan importante es la economía en este desenvolvimiento que debería tener no solamente el gobierno, te insisto, sino cualquier país o cualquier empresa dentro del Ecuador, mi querido Jorge? Es importante porque de alguna forma eso da el ritmo que tiene una sociedad, no más allá del consumo que pueda estar dar, de las actividades que pueda realizar, es toda la dinámica que tiene para mejorar su calidad de vida, es decir, tener acceso a trabajo, que haya inversión, que haya consumo y que de alguna forma todos los actores, más allá de un gobierno, los ciudadanos, los empresarios, inversionistas, puedan sentir que hay un clima para invertir, para consumir y que eso vaya de la mano con su bienestar y con las garantías de que puedan ellos emprender libremente, consumir lo que deseen. Y yo creo que eso va a ser fundamental, que en cualquier sociedad la economía siempre esté saludable, siempre esté bollante. No digo con esto que no pueda existir los obstáculos dables como en cualquier sociedad puede existir, pero yo creo que eso es importante para que la ciudadanía sienta que tiene una perspectiva de futuro. Mi percepción, lo comentaba justamente fuera de micrófonos, mi percepción es que al final de cuentas creo que la economía en este año, más allá de haber sido un año electoral también, estuvo un poco contraída, estuvo un poco deprimida, si se quiere considerar directamente el término, pero que no estaba realmente en todo su mejor momento o en toda su ebullición. De hecho, el gobierno nacional en algunos momentos logró citar que el riesgo país había bajado, que los puntos del este, que la estabilidad, que el Producto Interno Bruto había aumentado, pero que eso al final de cuentas creo que en el ciudadano no estaba materializado, no estaba realmente haciendo match con que la economía mejore o no. Para ti, ¿cuál es la percepción que ha tenido todo este 2025 en líneas generales, marcando, como te digo, este hito electoral que al final de cuentas sí influye mucho en la economía, más allá que la gente diga no tiene una cosa nada que ver con la otra? Sí, tiene muchísimo que ver porque al final de cuentas las empresas no invierten, aguantan un poquito y dicen, a ver, vamos a ver, dependiendo de quién vaya ganando, vemos si abrimos más las llaves, cerramos más las llaves, si invertimos en otras cosas, en fin. Tú nos vas a explicar igual un poquito más, pero para ti, ¿cuál ha sido ese resumen de este 2025? Y de ahí ya vamos a ir pasando a conversar cuál o qué se prevé para este 2026, incluido esta alza salarial que también tenemos ahora a cierres de este año 2025, mi querido. Mira, yo creo que el 2025 hay que separar dos aspectos y tú decías uno de ellos, justamente, lo relacionado al clima electoral que se vivió en los primeros meses, y bueno, incluso también después ya hasta hace unos meses atrás cuando fue la consulta popular, y hay que tener presente que el 2025 arrastraba un 2024 que fue realmente eh, problemático para el país porque se acentuaron los temas de inseguridad, la crisis energética que tuvimos en dos tandas, entre febrero, marzo y algo de abril, y la más grave que fue la de septiembre a diciembre. Entonces, y eso obviamente llevó a que la economía se contraiga en 2%, en 2 puntos. Eso significa retroceder, que se deteriore la calidad de vida. Pero en todo caso, en 2025 arrancó despacio, por así decirlo, porque teníamos unas elecciones presidenciales, que no es cualquier cosa, tú ya lo señalabas, y eso no solo en el Ecuador, en cualquier país sucede
eso, cuando hay una elección presidencial, las cosas se pausan, es decir, las decisiones de inversión, de consumo de largo plazo, se esperan a ver quiénes son los candidatos, cuáles son los que pasan, cuál es su plan de gobierno, cuáles son el bloque económico y financiero con el que se va a rodear. Entonces, todo eso pone en situación de una tensa espera. En todo caso, los primeros meses fueron así, una primera vuelta que tú lo sabes fue muy apretada, Sí. apretadísima y quedaba para cualquier segunda vuelta, pero a raíz de que de alguna manera el gobierno o el presidente Noboa se alza con la victoria, ya como que se dio la perspectiva, bueno, va a haber cierta tranquilidad relativa con respecto a lo que vivimos entre 21 y 23, que incluso llevó a la muerte cruzada y todos aspectos que de alguna forma derivaron en la situación que hoy nos atañe. Pero en todo caso, ya si nosotros revisamos las cifras macroeconómicas y vamos con la segunda parte, que también la voy a separar en dos, la segunda parte, ¿qué nos trae el 2025? Un año, digamos que relativamente bueno, Ujú. pero quiero citar las cifras macroeconómicas primero, y de ahí voy con la segunda parte. ¿Qué tenemos? Un PIB que crece casi el 4%, una recaudación tributaria importante, una baja de la inflación que se ubica en el 1,05 el mes de noviembre, probablemente diciembre cierre con 1,12, 1,13, producto que diciembre siempre es un mes con que los precios tienden a subir algo. ¿Qué más podemos decir? Un riesgo país que está a la baja, 554 puntos hasta hace unos días, unas ventas externas o exportaciones totales que han sobrepasado niveles históricos de crecimiento con una variación positiva de cerca del 24%. En fin, sectores que se están dinamizando. Ojo, hay cosas que ir atendiendo, por supuesto, el déficit fiscal que no cede, hay una situación de inseguridad que tampoco está, si bien algo se ha avanzado, falta todavía más. Y digo la inseguridad porque eso ha pesado mucho en lo económico, que hay sectores que se han deprimido, hay muchos comercios que han cerrado, producto Y le de esto, dicen, una extorsión, tienes entre otras cosas. 24 horas. Hay un tema petrolero que está a la baja, tanto por las inversiones, la producción, el precio del mismo petróleo, una situación de seguridad social que hay que atender. Entonces, sin duda hay todavía tareas y desafíos. Y voy a la segunda parte, porque macroeconómicamente hablando, el Ecuador está bien. Ojo, para el 2026, yo sé que es parte de la siguiente pregunta que me vas a realizar, el 2026 hay que sostener eso. Y ahí viene un poquito los detalles a esta segunda parte que quiero a mencionar. ¿Y eso qué consiste? Falta sí cerrar una brecha entre lo que está pasando macroeconómicamente y lo que el ciudadano siente en sus bolsillos. Ujú. Esa es la segunda parte. Entonces, yo creo que sí es importante que el ciudadano sienta que las cosas están mejorando. Hay un empleo también adecuado que me había olvidado mencionar, creció del 35 al 37%, pero falta crear más empleo, falta crear más, que se mejoren las condiciones para crear empleo, y esto no quiere decir que no se haya creado en los últimos años, pero no la cantidad suficiente que necesitas para tener toda esa gente trabajando. Es decir, imagínate, de cada 100 personas que están en la posibilidad de trabajar, solo 37 lo hacen en condiciones Claro. adecuadas, esto es un salario al menos de básico, que $470, que es el que rige en el 2025, y las 40 horas semanales. El resto está desempleado, Solo 3 de cada subempleado, 10 viendo trabajadores cómo en el país sobrevive, tienen cómo un consigue, empleo ¿Cómo buscárselo? adecuado. cómo buscárselo. En Entonces, Ecuador, la sí población hay que ir cerrando económicamente esa activa brecha para que el ciudadano sienta que de alguna manera las cosas se están cambiando y que las decisiones que se toman son por algo. En todo caso, yo creo que ahí hay un primer balance para no gastarme todas las respuestas con la siguiente pregunta que vas a hacer, pero yo creo que sí, es positivo el 2025, pero el 2026 hay que sostener ese crecimiento y ahí ya tenemos que apuntar porque realmente cuando tú caes en un momento determinado, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Es levantarte. El tema es cuánto dura esa levantada y eso va a ser el desafío del 2026. Interesante. Ya lo vamos a conversar con Jorge, qué cosas podría hacer el gobierno nacional o qué cosas también la empresa privada, que al final de cuentas es parte articuladora, parte fundamental de la política pública que se establezca en materia económica para, como decía Jorge, ayudar a sostener este crecimiento que en este momento lo citaba. En efecto, el país, según los datos del Banco Central del Ecuador, creció en el 4,3% y evidentemente el riesgo país está en 595 al mes de noviembre. Claro está, esas son cifras al final de cuentas, mi querido Jorge, pero ¿cómo llevamos eso realmente a que se siente este bienestar en el ciudadano, que se siente esta mejoría? Ya señalaste tú una data interesantísima, que de cada 100 personas, 37 solamente tienen trabajo y de que al final de cuentas también la inseguridad mañana o más adelante vaya ayudando de alguna que otra manera a este clima de que las cosas van por el camino, de que si bien es cierto que el presidente Noboa tenga 2 años ya de gobierno, un poquito más de tiempo, evidentemente marca una estabilidad, por así decirlo, dentro del país, y que la gente dice, bueno, ahí está, vamos, independientemente de las marchas que han habido, de los conflictos que normalmente siempre existen en materia de gobernabilidad, pero bueno, eso ya es materia
de otra entrevista en el analizar directamente cómo se construye directamente esa gobernabilidad. ¿Cómo sostenemos eso, mi querido Jorge, para el 2026? Y cómo al final de cuentas estos datos que te estoy dando, que tú también mencionaste, la baja del riesgo país, también en materia económica, el crecimiento del Producto Interno Bruto, como tal, cómo lo traspolamos eso al ciudadano, cómo eso se puede beneficiar o cómo eso se puede ver realmente que la gente está viviendo mejor, está viviendo bien, tiene mejores condiciones o no, mi querido Jorge. Sí, de verdad, creo ahora yo coincido contigo y a veces, bueno, no es que a veces el ciudadano escucha el riesgo país, pero ¿qué significa para ellos? ¿De qué consiste? ¿De qué trata? Lo ven muy lejano, que no es con ellos y hasta cierto punto pueden tener razón, pero realmente sí influye mucho. ¿Y por qué? ¿Qué es el riesgo país para que nuestros escuchas lo puedan entender? Es un indicador que te mide la percepción que tienen desde afuera hacia una economía determinada, en función de dos aspectos principales, lo económico y lo político institucional. Entonces, digamos que en lo político institucional el gobierno hay una relativa calma, y lo decíamos hace un momento, si comparamos el 21-23, la Ujú, volatilidad que ujú. existía con Guillermo Lasso y la Asamblea versus el segundo periodo de Novoa, porque recordemos que el primero al final terminó existiendo un divorcio con el legislativo. Ahorita digamos que hay una relativa correlación de fuerzas, tiene una mayoría que por lo menos le permite estar gobernando o aprobar las leyes que necesita. Esperemos que le pueda durar, porque tú ya también lo sabes. Ujú. Cuando ya se acerquen las elecciones Las seccionales, seccionales. vamos a ver si te vino mi acuerdo. Bueno, yo creo que el 26 la va a tener complicada en materia de legislativa, ¿eh? Ya hay Yo creo algunos. también lo mismo porque si la consulta lo hubiese ganado, yo creo que ahí el presidente, digamos que, no, aquí está el caballo ganador. Pero como ya tuvo un primer revés, aquellos que están de alguna forma, que no son completamente ADN y están votando con él, tal vez digan, no, ¿sabes qué? Mejor me voy por acá por mi cuenta. Pero ya lo veremos si eso en el legislativo se traduce. Creo que tú y yo estamos Sí, 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 conscientes de sí. eso. Va a ser difícil, por lo menos el segundo semestre se le va a complicar. Yo la veo complicada ahí, ¿eh? Yo creo que ahí Novoa tiene que el primer semestre, y esto es como mucho, hasta junio, tratar de hacer aprobar todo lo que pueda mientras tenga esa mayoría. Pues yo creo que a partir de julio las cosas se le pueden complicar en el legislativo. Entonces, pero digamos que esa relativa calma o esas buenas relaciones entre legislativo y ejecutivo ayuda a que el riesgo país también se modere y no se dispare por ese lado. En lo económico, ¿qué está evaluando? El tema la eliminación de los subsidios, los recursos que han logrado conseguir de alguna manera, las buenas relaciones con las multilaterales, el cumplimiento de los programas con el Fondo Monetario. Entonces, todo eso conlleva el riesgo país. Entonces, ¿en qué se traduce? El riesgo país, el hecho que baje te puede ayudar, no necesariamente inmediatamente, eso hay que tenerlo presente. Yo creo que ahí es la desesperación de la ciudadanía de que, bueno, ya, pues aquí ahora empiezo a recibir los resultados o los beneficios de ese riesgo país. Bueno, primero que va a ayudar a que la inversión sienta más confianza en un país que de alguna forma está haciendo los temas económicos bien. Lo segundo es que recordemos que la banca tiene un financiamiento también hacia afuera. Así como yo tengo una relación como cliente con la banca, que Ujú. si yo quiero un crédito, le pido dinero a la banca tiene a su vez esa relación con la banca externa, la banca internacional. Internacional. Entonces, obviamente un riesgo país va a ayudar que la banca local pueda endeudarse con menos tasa de interés con la banca internacional y por tanto el crédito que la banca nacional me quiera dar a mí no va a ser tan alto tampoco en temas de tasa de Para interés. inyectar algo de economía Para al inyectar, sistema, en exactamente. general. Y eso es un problema que sí es importante atender porque la tasa de interés, estando en dólares, sigue siendo muy alta. Créditos de Correcto. consumo, créditos productivos, es decir, tú podías tener una tasa atractiva de interés en términos productivos, pero normalmente lo vas a tener si eres una empresa grande, con un músculo financiero importante, que tú puedes tener garantías y todo, pero un microempresario, una de las tienditas, no Ahora, va a un tener, emprendedor, un hablemos del emprendedor no emprendedor. va a tener esa posibilidad. Le va a tocar en muchas ocasiones o un crédito que está a 13, 14% de interés, o hacerlo por crédito de consumo, pedir tarjeta de crédito que le va a hacer 15, 15,5, 15, 16%. Entonces es alto para pagar y un costo de entrada, una barrera de entrada muy alta para un emprendedor, para un microempresario. Entonces, estas son situaciones que podrían estarse reflejando con un riesgo país que esté a la baja en términos de atraer inversión, que las tasas de interés puedan reducirse, pero tampoco no es algo que pueda ser tan inmediato como se espera, porque así como el Ecuador hace sus esfuerzos, hay otros países que hacen sus esfuerzos Claro, y por bajar el riesgo país. peleamos contra todos. Exactamente, sí, Colombia, Perú, por mencionar algunos, Chile, entre otros, Uruguay. Entonces, y por más esfuerzos que haga el país, el riesgo país
el riesgo país no va a bajar más allá, creo yo, de los 400 puntos, porque hay temas estructurales que atender, especialmente dos, el déficit fiscal y la Que dependencia del sigue petróleo, creciendo, por si que sigue acaso. creciendo, entonces, y la dependencia del petróleo. Entonces, son temas estructurales que te supeditan que tus ingresos puedan verse, no verse afectados si es que algo les pasa a A ellos. largo plazo, ¿cómo rompemos eso, mi querido Jorge? Porque al final de cuentas somos contemporáneos con Jorge también en edad y al final de cuentas hemos escuchado constantemente que el boom petrolero, que somos un país petrolero, pero que al final de cuentas creo que en algunos momentos o en algunos pasajes de la historia en líneas generales hemos visto que realmente no solamente el país ha dependido del petróleo, sino también de remesas, de divisas, de nuestros famosos productos, los famosos commodities, camarón, cacao, banano, en fin, todas estas cosas que nosotros tenemos. ¿Cómo superamos eso, Jorge? Miren, yo creo que lo que nos está pasando con el petróleo, y no lo digo como una justificación, el hecho que haya bajado la inversión en el sector de petróleo, que el precio, la producción se haya caído, el precio también haya estado a la baja, yo creo que más allá de ser una amenaza latente, yo creo que hay que verlo como una oportunidad. ¿Por qué razón? Porque eso nos tiene que obligar a abrir los ojos hacia otros sectores. Ojo, si hay inversión, si hay licitaciones, exploremos y explotemos por el petróleo mientras podamos, porque es un recurso que Correcto. tenemos, que necesitamos tener esos ingresos. Hagámoslo. Pero yo creo que lo que nos está pasando nos tenemos que verlo como una oportunidad para empujarnos decididamente a ver otros sectores productivos. Y tú lo decías, ¿qué pasa con el tema agrícola? Es decir, las exportaciones no petroleras, las tradicionales y las no tradicionales han sacado la cara, pues han traído una cantidad importante de divisas de cerca de 27.000 millones de dólares a datos de noviembre. Y eso es importante destacar. Café, Nacionales cacao, ecuatorianos son banano, camarón, extraordinarios, más del productos doble de su mineros. más Yo creo que cercano ahí está competidor. la Y verdadera exportación apuesta del bananera país. es tan Porque el sector abundante que petrolero, una insisto, es rico en recursos, pero ¿cuánta mano de obra genera? ¿Cuántos puestos directos e indirectos genera? Muy pocos versus lo que genera Camino un maravilloso. banano, un cacao, que más Energía allá de eléctrica los barata, costos más directos, acceso a la es todos los tecnología, más costos acceso a indirectos los alrededor de la créditos. cadena, cartón, Eso. funda, logística, etcétera, etcétera. Entonces, y así con los otros sectores. Entonces, ahí está la verdadera riqueza productiva del O país. saber aprovechar también, Jorge. En algún momento, hasta el año pasado vivimos, o parte de este mismo año, vivimos el famoso boom del cacao nuevamente. Hoy el precio del cacao está caído nuevamente y muchos productores o mucha gente que se abalanzó directamente a producir. ¿Cómo articular eso también desde la economía? ¿Cómo articular eso desde la cadena productiva que lo señalabas de muy buena manera para que al final de cuentas no solamente tengamos estos ingresos petroleros, sino también estas otras divisas que al final de cuentas el país también requiere y que esas mismas divisas mañana se terminen generando en trabajo para la gente, bajo el mismo ejemplo que lo señalaba nuestro invitado del día de hoy, de cómo mañana o más adelante la persona que tiene banano, por así decirlo, o plátano, ¿verdad? Le da trabajo al que vende cartón, al que vende la funda, al que embala, al que guarda, al que limpia, en fin, todo ese sinnúmero de cosas para que al final de cuentas la economía diga, ok, ya estoy sintiendo que la economía y cuánto tiempo más tenemos que esperar. Señalabas hace un momento, mi querido Jorge, que esto no es de la noche a la mañana, pero ¿cuánto tiempo más el ecuatoriano que nos está viendo a través de nuestras plataformas digitales tendría que esperar o cuál sería ese panorama que diga la gente ya? Porque mi percepción, o al menos lo que yo intuyo y olfateo en el tema político, social, es que la gente ya está al momento de decirte, oye, yo ya no aguanto, ya tienes 2 años en el poder, ¿qué más necesitamos esperar para que este carro empiece a andar? Te hemos aguantado el tema de la eliminación de los subsidios, hemos aguantado los 3 puntos del IVA, que es un impuesto al gasto corriente, o es un impuesto de consumo diario, de segundo a segundo, de minuto a minuto en cada producto. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar los ecuatorianos o cuánto tiempo más deberíamos esperar para ver si esto mañana más adelante, todas estas jugadas económicas que está haciendo el gobierno, mañana más adelante se van a traducir en resultados para la gente? Bueno, respondiendo a la primera parte, yo creo que hay que fomentar mucho los encadenamientos productivos, de tal manera que el micro, pequeño productor o emprendedor se pueda empatar a la gran cadena productiva de banano, de café, cacao, camarón, minas, entre otras cosas. Yo creo que hay que fomentar muchísimo eso en el sector agrícola, todo lo relacionado a inversión en nuevas semillas, nuevas formas de riego. Yo creo que ahí amerita bastante apuesta en términos de inversión, el tema de minas, catastro minero, que ya tiene que entrar con más fuerza, las licitaciones. Yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer de la mano con el sector privado, con la academia, en términos de potenciar dichos sectores. Y ahí justamente ver toda una dinámica que se traduzca en puestos de trabajo, como tú lo decías. Yo creo que ahí va a estar la verdadera apuesta del país. Insisto, no dejemos de producir petróleo, hagámoslo mientras podamos, invirtamos mientras podamos,
obviamente el mundo avanza, o sea, hacia una descarbonización, prefiere ya temas eléctricos, entre otras Energías limpias, cosas, energías limpias en todo caso, pero mientras exista petróleo, hagámoslo. La segunda parte, yo creo que sí, eso es parte de lo que veníamos diciendo. El ciudadano dice, bueno, ya, pues ok, ¿cuándo siento este beneficio de la eliminación, de la subida del IVA, de las giras presidenciales, que también es algo que le llama la atención a las personas? Sí, a ver, no hay una respuesta mágica de decirte 1 año, 2 años, 3 años. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, y ahí sí le falta un poquito de afinar la estrategia, es que más allá de un resultado a largo plazo, que es mejorar la economía, tiene que establecer hitos de corto eh, plazo para que la gente sienta que sí están cambiando las cosas, que la decisión que se tomó sí está beneficiándome. Y eso es lo que yo creo que al gobierno le falta reforzar en su estrategia de política económica, de comunicación, decir, mira, esto hace, esto hicimos y, y sirvió para esto para que la gente entienda. Obviamente, no, un tema comunicacional siempre tendrá aquí, tú lo sabes muy bien, tiene que ir de la mano con la praxis económica, porque si se desfasa, yo estoy diciendo que estoy muy bien y la praxis económica me dice lo contrario, al final del día no te voy a terminar creyendo el discurso. Entonces, yo creo que ahí hay que ir reduciendo esa brecha, pero esperemos que la economía pueda componerse o sentir ya ciertas mejorías a cabo de un par de años, necesito, no es una bolita mágica, pero si las cosas se hacen, si no hay retroceso, si no hay algún tipo de desfase en gasto público o una caída bruta de ingresos por lo que fuera, sea de las exportaciones de materias primas o del petróleo, yo creo que en un par de años deberíamos para el 2027, segundo semestre, estar sintiendo una economía que se empieza a dinamizar en tanto en cuanto hagamos todas las cosas y no suceda nada. Y eso es lo lamentable, porque el Ecuador es un país que muy, muy débil en el contexto internacional y obviamente cualquier situación que pueda pasar afuera sí nos puede golpear y nos puede arrasar, pero en todo caso esperemos que las cosas pasen de la mejor manera para tener hacia el 2027, en un segundo semestre, una economía más estable y con unos signos ya de crecimiento más evidentes. esperemos, lo comentó nuestro invitado el día de hoy, el economista Jorge Calderón, gran amigo de esta casa, amigo personal, sobre cuál es un poquito el panorama de este 2026, de este 2025 y al final de cuentas cómo estamos. Jorge, eh, se aumentó en $12 aproximadamente después de una serie de mesas de trabajo, este salario básico unificado que por ahí comunicacionalmente me parece que es una victoria del cual el gobierno podría decir, mira, te estamos subiendo tanto, pero cómo eso mañana o más adelante afecta a la empresa, cómo eso mañana o más adelante podría afectar incluso al propio emprendedor, que como ya bien lo señalabas, hay mucha de la gente que está saliendo a la calle a buscársela, a emprender, a ver qué hay, ver qué arma, a ver qué no tiene, qué no tiene. Yo particularmente me considero un emprendedor de nacimiento por un sinnúmero de cosas en las cuales he emprendido, he estado viendo de qué forma estamos. Hoy estoy en este espacio que lo emprendimos en conjunto con mi familia y que tú digas, ok, vamos apostando en esto que esté para ir viendo cómo al final de cuentas salimos, mi querido Jorge. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se ve eso mañana? ¿Genera un impacto en la empresa? ¿No genera un impacto en la empresa? ¿Qué crees que pueda pasar al final de cuentas? Entendiendo claramente que Jorge no tiene una bolita mágica, no es que te va a decir mañana esta es la receta, si yo hago esto, mañana pasa esto, simplemente nos está dando su propio análisis, mi querido Jorge. Sí, sí, gracias por esa aclaración para que es importante porque sin duda todos siempre estamos deseando días mejores y obviamente a veces la situación económica nos lleva a desearlos con más antelación, más rapidez y eso a veces se genera cierta desilusión de que no se dan los resultados económicos como uno espera. Ahora bien, sí, en el tema del salario básico, realmente yo creo que sí, coincido contigo, fue una victoria del gobierno el hecho de que existe un acuerdo que no se había dado hace muchos años, yo creo que es positivo. Esperemos ese acuerdo en torno al salario básico sea una antesala para que todos estos actores, especialmente los empleados y empleadores, se pongan de acuerdo en reformas laborales que el próximo año que se necesitan. No podemos seguir teniendo las mismas condiciones, las mismas características del mercado laboral y pretender que el empleo mejore o crezca significativamente. Hay muchos jóvenes que necesitan que se creen más plazas de trabajo, más mujeres que necesitan que se creen plazas de trabajo porque son los dos grupos más afectados. Los jóvenes entre 18 y 30 años y las mujeres en todas sus edades son los dos grupos. En todo caso, en ese sentido yo creo que no va a haber tanto impacto en la inflación, no lo veo. ¿Y por qué razón? Porque de alguna forma el hecho de que haya sido un acuerdo es porque ya las partes estaban previstas saber que se incrementaba. Los empresarios de entrada siempre dijeron, no,
si hay que incrementar, el año ha sido bueno, estamos en Ujú. condiciones de hacerlo, y al final del día siempre esto es un proceso de negociación. Ahí va a haber un grupo que te dice lo más bajo y un grupo que te va a decir lo más Claro. alto, y la idea es llegar al punto De hecho, intermedio. los trabajadores arrancaron pidiendo 20, ¿no? Que el incremento debería ser 20, ellos no, te voy a incrementar 8 y ahí empieza Y el empieza tira y jala, el ¿no? tirijala, entonces al final del día llega a un nivel que de alguna forma que ahí les termina siendo conveniente, incluso los trabajadores dijeron, sí, con los $12, al hacerlo ya con los décimos y todas las sumas y restas, al final viene a ser un crecimiento efectivo de 16 $17, más muy cercano a los 20 que ellos esperaban, ya uniendo de todos los Ujú. beneficios De sociales. ley. Exactamente. Entonces, y los trabajadores, perdón, los empleadores lo sabían, saben que eso va a incrementar, entonces obviamente quienes están en la mesa del Consejo Nacional de Salarios están representando sectores que ya dicen, bueno, ¿sabes qué? Discute esto, proponlo porque así estamos en condiciones de aguantarlo, de tolerarlo, etcétera. Obviamente esto no significa que las empresas tengan que hacer eficiencia, ver dónde reducen costos, que no sea obviamente reducir mano de obra para compensar, sino Claro. otro tipo de costos operativos que ayude que no exista un impacto en los precios. Pero sí, yo creo que ya llegar a un acuerdo es positivo porque no debería estar impactando en la inflación. Si llegase a ocurrir eso, tampoco es que la inflación va a subir todos los meses. Normalmente la economía lo asimila en el primer mes, 2 meses a lo mucho. Nos pasó con el tema del diésel. Ujú. Tú tuviste un ligero incremento de la inflación en el mes de octubre, septiembre y octubre, y ni siquiera tanto por eliminación del subsidio, sino más bien por los incrementos de los costos de transportación producto de los Correcto. bloqueos. Entonces, son situaciones que igual la economía las asimila muy pronto, 1 o 2 meses, pero no debe haber un mayor impacto y obviamente las empresas deberán jugar con la eficiencia productiva, buscar cómo optimizar sus costos, buscar mejoras en sus encadenamientos productivos para garantizar que los precios no vayan que ese incremento no se traslade a un aumento de precios. Para que el mañana más adelante el bolsillo del ecuatoriano, del ciudadano común, Afectado. no se vea afectado. Jorge, hablemos de algo que también me parece interesante tocarlo y que me percibo o muy poco he leído realmente en el Ecuador, que son estas nuevas economías o estas economías digitales. Blockchains, Bitcoin, El Salvador es un ejemplo justamente de esto y no quiero señalar a El Salvador como un modelo a seguir al final Referente. de cuentas, porque yo tengo mis serias dudas También coincido. sobre eso cuando decían, es que necesitamos un Bukele en Ecuador. Yo, no, no necesitamos un Bukele en Ecuador. Ecuador no es El Salvador no es Ecuador, tierra evidentemente a la cual quiero y aprecio muchísimo. Tengo muy grandes amistades en El Salvador, pero evidentemente tenemos problemáticas completamente distintas, estructuras completamente diferentes a las que hoy en día Ecuador tiene, pero sin embargo me pareció interesante esta apuesta que hizo El Salvador en esta compra de bitcoins, por ejemplo, para empezar a comercializar. ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Ves que hay futuro hacia allá? ¿Ves que el camino se desenvuelve hacia allá? Porque mañana o más adelante la impresión del billete ya va en decadencia, ¿no? De hecho, las recomendaciones mundiales son dejemos de imprimir billete y pasemos realmente a un dinero electrónico, por llamarlo de esta misma manera, ¿ya? Y sobre eso directamente que el mercado se autorregule. De hecho, hay teorías por ahí que señalan que va a haber un reseteo financiero mundial. ¿Cuál es tu expectativa? ¿O crees que el Ecuador realmente va a estar preparado para eso, mi querido Jorge? Mira, yo creo que todo el tema digital tiene que estar normado, tiene que estar supervisado. No es un futuro, es un presente y un presente que el Ecuador no puede perdérselo. Hay muchas oportunidades en temas digitales por la bancarización que puedes lograr a nivel de la población, por las expectativas que se pueden tener de acceso a nuevos recursos, pero también existen sus riesgos si no estás informado, si no lo tienes legislado. Entonces, y eso hay que tener muy presente en ese sentido. Yo creo que las recomendaciones mundiales son muy certeras en el aspecto de avanzar hacia monedas virtuales, hacia monedas digitales, es decir, que, sí, que existe el dólar digital, el yuan digital, obviamente con el respectivo respaldo. No es que cualquiera lo puede emitir, sino sin duda los gobiernos, los bancos centrales de los respectivos países, pero tenemos que avanzar hacia ello. Y eso ha hecho que el Bitcoin, Ethereum y o cualquier otra moneda virtuales hayan tenido mucha confianza, muchos adeptos en ese sentido, pero que terminan siendo muy volátiles en función de todo lo que pasa, porque como no hay algo de reserva Claro, no hay detrás, no respaldo. hay un respaldo, gracias, no hay un respaldo, al final del día es en función de que yo te crea, que yo confíe en ti, de tu credibilidad, y esa credibilidad, así como sube, puede verse también venida menos, y eso ha hecho que el Bitcoin, que es de alguna manera la moneda virtual más destacada, haya tenido una volatilidad impresionante en los últimos 5 años. En todo caso, yo creo que hay que avanzar en la regulación, hay que avanzar en la supervisión de estas monedas y que exista esa facilidad. El tema de El Salvador tampoco comparto mucho, coincido contigo, porque
más allá de las diferencias innatas de países y de los países, territorios y su estructura política y jurídica, es un tema de que al estar dolarizado El Salvador e introducir otra moneda, es como sentir que quieres desdolarizar, que, no, que quieres darle otra alternativa. Y no se trata de darle otra alternativa per se a los ciudadanos, que si uno tiene la libertad para elegir, es el hecho de en qué basas la confianza para tenerla incluida. Tú como país vas a garantizar esa reserva. ¿Qué pasa si el vínculo se desploma? Si un ciudadano lo compró en 50.000 y de repente cae a 30, tu gobierno le vas a respaldar los 20.000 de diferencia que perdió. Surgen todas esas dudas. Entonces, yo creo que hay que avanzar, sí, insisto, hacia una legislación que incluya todo el tema de negocios digitales, economía digital, finanzas digitales, etcétera, para que la gente pueda estar tranquila en estos aspectos que ya es un presente y que tenemos que de alguna forma tenerlo bajo supervisión. ¿Y ves camino realmente? Porque yo al menos en la Asamblea Nacional, más allá de la polarización que ya hay, los escándalos, los shows, los dimes y diretes, los que tú eres feo, tú eres guapo, yo soy lindo, tú eres más feo, tú eres de una bancada, yo soy de otra bancada, no veo que estos temas realmente los estén tratando para tratar de regularizar, porque tú señalabas claramente, mi querido Jorge, ya la moneda virtual la tenemos Es un presente, directamente sí. en el mundo entero, se está viviendo. Hay gente que de la noche a la mañana literalmente se ha vuelto millonaria, se ha vuelto rica con esta propia moneda o aprovechando esta misma especulación que lo tiene. Y en Ecuador en algún momento ya hablamos de esta billetera electrónica, llevamos de esta moneda electrónica en su momento, que la banca evidentemente fue uno de los grandes opositores de que se genere esto, porque justamente lo que mencionaba Jorge no tenía respaldo hacia allá. Ves que el Ecuador va camino hacia allá desde lo legislativo, desde lo gubernamental también, porque me parece que el ministro de Economía o la ministra de Economía, perdón, y Finanzas no está hablando sobre estos temas al final de cuentas importantes. ¿Cuál es el panorama que se avisora ahí, mi querido Jorge? Sí, yo creo que ahí el Ecuador, lamentablemente, no alcanzamos esa madurez para hablar de estos temas todavía y estamos empecinados o discutiendo otros temas realmente que no digo que no son importantes, pero que, ok, la economía global está avanzando en eso. El Ecuador tiene que ponerse al día en muchos temas y realmente esperemos no pase algún tsunami financiero global que nos arrastre por no tener legislación, por no tener todas las cosas o tareas hechas en ese sentido. En todo caso, yo creo que esperemos eso pueda estar en la agenda legislativa del 2026, 2027, sin que ya perdamos más tiempo en ese sentido. Y yo creo que así ya tenemos que avanzar. Es algo que está muy dinámico, de mucho interés, incluso hasta por explorar la gente compra, adquiere monedas virtuales y tenemos que tenerlo bajo un control, de tal manera que si existe esta regulación, las personas sepan qué hacer. Ojo, no esperen tampoco el respaldo de... Ahora bien, ¿por qué no funcionó la billetera electrónica en el país? Para mí la billetera electrónica es un concepto importante que a nivel global ha funcionado. Pero aquí, ¿quién quería impulsar la billetera electrónica? Era el mismo gobierno. Si teníamos un gobierno que se había tomado las reservas, las reservas del Banco Central, que se había endeudado, ¿qué garantías tenías tú de colocar un dinero en el Banco Central, $10, y que esos $10 se traduzcan en $10 virtuales para canjear si que el gobierno no te los tomaba? Esa era la preocupación principal de por qué la billetera electrónica en su momento, allá por el 14-15, no funcionó. Ujú. Pero de ahí, al final ya utilizamos dinero virtual. Cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito que está ya en una Claro, ya. aplicación, ya la estás utilizando, al final hay un respaldo, o tú tienes un dinero en tu cuenta bancaria y haces una transacción. Es una forma de digitalizar el dinero, muy básica, pero lo es. Entonces, pero al final ya, ¿qué tienes? Es un respaldo. Hay un dinero detrás, un dinero físico que está en tu cuenta, sobre la cual tú transaccionas. Acá la billetera electrónica que plantea el gobierno, había la preocupación de que ese dinero al final ya vaya a estar y después con algún artilugio del gobierno de ese entonces, te saque el dinero del Banco Central, diga, no, después lo repongo y así se fueron más de 11.000 millones de dólares de reservas que nunca se repusieron. Entonces, ahí son esas situaciones que preocupan y que sin duda te ponen a pensar quién es el que debería estar hasta esta retrás. ¿Quién debería estar atrás? El sector privado, porque al final del día lo va a ver como un negocio y al verlo como un negocio no va a querer que quiebre, va a hacer que Claro. este se cree la confianza, la reputación y pueda generarse los réditos del caso porque es eso, un negocio. El gobierno lo que tiene que estar es para dar el marco jurídico sobre el cual se tiene que hacer, qué tiene que transaccionarse, cómo responder ante una pérdida. Son esas cosas que el gobierno está. Pero si ya se meta a que funcione o que sea el actor que tiene que hacer dinamizar el dinero electrónico en este o cualquier país, va a fracasar porque eso puede volverse algo político al final del día y no técnico. Y va a generar la inestabilidad que ya lo comentaba Jorge al inicio. Ya estamos por cerrar directamente nuestro programa y yo me quedo con una última pregunta. Eh,
que la tenía realmente en el tintero y es justamente sobre el Fondo Monetario Internacional, mi querido Jorge. ¿Qué tan satanizado está el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué tan satanizadas están las recetas que al final de cuentas lo mencionaste en parte en algún momento en la entrevista, de que se está cumpliendo justamente todas estas partes, todos estos procesos para generar estabilidad, para generar economía y que al final de cuentas mañana o más adelante también el país sea sujeto de crédito hoy en día por el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Si está satanizado, no está satanizado, ¿qué es lo que se espera y qué es lo que se aspira sobre el Fondo Monetario Internacional, mi querido Jorge? Yo creo que está bastante satanizado el Fondo Monetario y todos los organismos multilaterales, pero hay que entender una situación. Eh, y yo siempre hago esta analogía. La relación que hay entre el Fondo Monetario y un país, ni siquiera Ecuador, un país, es como la que tiene un médico con la de un paciente. Si yo soy diabético o tengo hipertensión o alguna situación de alguna enfermedad y voy con un médico para que me cure, el médico te va a decir, bueno, haz ejercicio, bájale el estrés, come bien, duerme bien, etcétera. Y sin duda no te va a gustar porque te significa cambiar tu ritmo de vida. Si antes comías tus dulces, tus chocolates y ahora no puedes hacerlo porque tienes que bajar el azúcar, tienes que hacer ejercicio, no te va a gustar. Es lo mismo que pasa con el Fondo Monetario de un país. Si tú no has hecho bien las cosas, has gastado en exceso, te has endeudado, no has generado la suficiente cantidad de ingresos, tienes un desequilibrio fiscal, te tengo que poner en forma haciendo un conjunto, dándote una receta, llámese reformas, Ujú. en este sentido para garantizar de que tú te mejores y estés bien como país. Porque tampoco al Fondo Monetario es negocio tener tratado a sus créditos, porque sin duda tiene otros créditos que también brindar. Entonces, obviamente al país o a la población de ese país no le gusta, porque obviamente va a tocar temas sensibles como revisar los impuestos, revisar los subsidios y cosas que de alguna forma ya no pueden sostenerse en el tiempo. Entonces, yo por eso hago siempre esa analogía, porque nos guste o no, la relación con el Fondo Monetario nos ayudan a obtener créditos, créditos a unas tasas de interés asequibles, que están entre el 3 al 5% versus créditos de China, por ejemplo, que estuvieron en su momento a 10,75% y atado a preventas petroleras y todos los Correcto. juicios que se han generado alrededor de los intermediarios y la corrupción que hubo, no del gobierno chino, de los intermediarios, y para ser muy específico. Te abre la llave a otros organismos multilaterales que también te presten, porque de cierta forma el aval del Fondo Monetario es como ese sello de buena conducta que estás haciendo bien, entonces los demás, ok, si el de allá te está diciendo que sí, ya, yo también te presto. Entonces, la ayuda del país, porque el riesgo del país, y lo decíamos en su momento, querido Jorge, si bien ha bajado, todavía no está en condiciones como para salir a los mercados internacionales, poder emitir bonos. ¿Y la emisión de bonos en qué me ayudaría? Obtengo recursos, pero ya no estoy atado a hacer un conjunto de cosas. Es decir, ya yo pongo mis condiciones cuando emito un bono, cómo te pago, cuánto quiero, en qué tiempo, periodos de gracia, etcétera. Y si lo quieres es porque estás de acuerdo con las condiciones que como país yo puse. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido beneficiosa la relación con el Fondo Monetario. Obviamente siempre te va a pedir dos cosas: suba ingreso o baje gasto. Siempre te lo va a pedir, en cualquier país lo hizo. Y obviamente hay países que han reaccionado bien o mal, algunos países que realmente las decisiones del fondo que le fue mal, porque hay que reconocer, tampoco es que todo ha sido un éxito con las decisiones del fondo. Fue Grecia, allá hace unos 15 años, Irlanda también le fue mal, Portugal, le fueron bastante mal a ellos con las medidas del fondo. Ecuador le ha ido relativamente bien. Obviamente, temas de los subsidios cuando se eliminaron generó preocupación. Pensó que el gobierno se caía, como casi pasa en el 19 y 22, pero el gobierno sobrevivió. En todo caso, ya depende mucho de las realidades, depende mucho del contexto, de la coyuntura que pase en ese entonces, de la forma como manejes esa volatilidad. Por ejemplo, me acuerdo que en Grecia se redujeron entre el 20 y 30% de los salarios en la burocracia para poder Sí, reducir sí, el sí, gasto de público. acuerdo. Entonces, y eso generó todo un sinnúmero de protestas que el gobierno tuvo que cambiarse. En todo caso, ya son Sí, de hecho la decisiones Comunidad Europea tuvo que intervenir que tuvo que para intervenir. salvar a... Alemania es Ujú. uno de los salvatajes más importantes para poder hacerlo. Entonces, tú como buen conocedor de la historia lo sabes. Entonces, hay situaciones y situaciones. Siendo casi las mismas recetas, hay lugares donde sí funcionan, otras donde no. Por lo menos ahora, digamos que relativamente nos han ayudado, nos ha funcionado, pero sí está bien que en algún momento el Ecuador pueda cortar ese cordón umbilical con los organismos multilaterales y poder tener su propia generación de recursos que le sostengan para no depender de créditos de Y multilaterales. que mañana eso no pase el endeudamiento público, porque también señalabas el endeudamiento público que al final de cuentas está siendo insostenible en estos momentos, mi Por querido Jorge. supuesto, las niveles de deuda alcanzan cerca del 55-60% del Producto Interno Bruto y
que del 2026 nos va a pesar muchísimo, y lo conversamos al comienzo. ¿Por qué el presupuesto del Estado está más alto el tema de deudas? Porque el 26 y 27 hay grandes pagos de deuda, producto de que en el 2021 se refinanciaron, se renegociaron muchos tramos de deuda y que cuyos pagos de capital empiezan entre el 26 y 27. Ojo, a cualquier gobierno le hubiese pasado. A Claro, al cualquier, que le toque. al que le tocaba le hubiese tocado niveles pagos de deuda importantes, pero tienes que enfrentar para que de alguna forma cumplas con tus acreedores internacionales, pero también cumplas con todo el tema de inversión y gasto social en el país. Interesante, lo tuvimos ahí a nuestro gran amigo Jorge Calderón, economista, amigo de esta casa, al cual le dejamos abierta la ventana, la puerta, siendo alguna, para que en estos micrófonos volvamos a conversar. Cerramos el programa normalmente con una pregunta que se le hemos hecho a varios de nuestros invitados, mi querido Jorge, y va directamente. Si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? A ver, al presidente Daniel Noboa, yo le recomendaría es que tenga más apertura a escuchar a otras opiniones. Si bien siempre hay personas de confianza, yo creo que hay personas muy valiosas en los distintos sectores de la sociedad que pueden también de igual manera aportar, y en ese sentido tener un gobierno más de apertura y que genere esos lazos con distintos segmentos de la sociedad que tal vez lo ven esquivo, y yo creo que eso ayudaría muchísimo a la gobernabilidad, especialmente durante el 2026. Interesante, lo tuvimos a Jorge Calderón en Las Cosas Como Son. No se pierdan nuestros siguientes episodios. Denle clic a la pantallita, a las notificaciones y síganos a través de todas nuestras plataformas digitales. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes aquí en Las Cosas Como Son.